porque con Pedro Vicuña se ve más seguido. Eh, eh, entonces, realmente, yo creo que una de las cosas bonitas de este encuentro, de las que eh, es, es el gesto de bondad, ¿no? Yo creo que es el gesto de... espérenme, eh, es el gesto de hacerse un espacio para los humildes, porque, digamos, nosotros no somos nadie, somos un espacio, somos un grupo eh, muy pequeño que, claro, desde siempre hemos leído los clásicos, pero somos un punto en el fin del mundo que estamos muy lejos de cualquier... hola Emilia, eh, nosotros estamos absolutamente fuera de toda esfera de poder, no, no representamos nada para ella y eso es lo más bonito, ¿no? Que ella se haya hecho este espacio para nosotros. No representamos editoriales, no representamos una feria, no le significamos nada. Entonces la generosidad, eh, yo creo que eso a mí me impresiona muchísimo porque dice de alguien, yo creo que algo muy importante de quién es ella. Eh, o sea, estar disponible para las grandes ligas, bueno, está todo el mundo disponible, ¿no? Pero estar disponible para un espacio tan pequeño, eso yo creo que realmente es... Sí, entrar a la... Sí, sí, claro, estamos a la espera de la profesora y nos pondremos de pie como correspondía en aquellos años. Emocionante. como contaba Pedro Lastra, ¿no es cierto? Nos contaba una historia maravillosa que ojalá la alcancemos a escuchar, ¿no? Porque Pedro, de ser profesor emérito en Stony Brook, de ser quien, no sé, quien ha sido la Tere Cárdenas sabe esta historia, así que la estoy repitiendo, pero de ser quien ha acompañado a Onetti, a Rulfo, a García Márquez, ¿no es cierto? Eh, Chacay Arguedas, pero la historia más linda es con los niños de la escuela 9, ¿no es cierto? Número 9 de San Pablo con General Maquena, los pequeñitos a los que les enseñó a leer, ¿no? Eso lo... Y que se paraban cuando entraba el maestro Pedro. Entonces, es una historia que no me quiero poner a llorar, porque bueno, ya estaría a perder esto. Pero esa es la historia más linda, eso es ser un maestro, maestro de generación, ¿no? Enseñarle a leer a esos pequeños, eh, algunos de cuyos padres estaban en la cárcel, a esos pequeños quienes se les abre un mundo, ¿no? Eh, a propósito de la importancia de la lectura. Entonces, ojalá lo alcancemos a compartir. Eh, claro, siempre que eso no sea una respuesta para otra pregunta, pero porque ahora se trata de Irene Vallejo eh, y yo no quisiera, no debamos incorporar otra historia personal, pero brevemente antes de que llegue, por ejemplo, yo fui maestro primario, egresé en 1950 de la Escuela Normal de Chillán y en marzo de 1951, mis 19 años de edad, me hice cargo de mi puesto como profesor primario en la escuela número 9 de Santiago. Y como era el profesor más joven, el que venía llegando, me pusieron en primer año, ¿no? Esos chicos de 6 y medio, 7 años que van a aprender a leer. Y yo tuve que enseñarle a esos niños a leer. Y fue una experiencia maravillosa, porque al principio todo se hace tan complicado para un joven profesor. Yo no tenía ninguna práctica, desde luego, en eso, ¿no? ¿Cómo se hace esto?
Las profesoras y profesores mayores me indicaban, hay que hacer tal despliegue de estas winchas con frases que se van descomponiendo. Pasaban los meses, y al revisar, hacerlos pequeñas pruebas, hacerles pequeñas pruebas, ¿qué dice aquí? Y era muy desesperante. Yo estaba realmente desolado, decía, no avanzan nada. Pero las profesoras mayores y los profesores mayores decían, no, paciencia, en junio, más o menos en junio, van a empezar a entender. Y eso fue una experiencia maravillosa, un día de junio que pasé por esos bancos de una escuela que era muy pobre en el sector educacional de Santiago, ¿no? Frente a una población callampa de ese tiempo, que era la población Colo-Colo, de ahí venían varios de mis alumnos. Uno de ellos me dijo esa frase inolvidable. Se llamaba Chacana ese niño. Sé leer. Y eso ha sido más gratificante de mi vida. Eso. Y después, eso continuó hasta el punto de que al fin de año yo pedí a la directora de mi colegio, que era una gran profesora, que me asignara de nuevo el primer año al año siguiente. Lo hice durante 3 años. Entonces tengo esa profesional para mí única, haber enseñado a leer a unos 80 o 90 chicos de los barrios pobres de Santiago. Todavía a veces me encontré, no ahora, pero me he encontrado con ellos. Y ahí se generan otras historias de las que los voy a contar, pero eso sí quería decir. Yo fui primero maestro primario, mientras hacía mis estudios en la universidad, después pasé al liceo de aplicación y finalmente me quedé en la universidad y desarrollé mi trabajo desde 1960 en la Universidad de Chile primero y después en el extranjero. Pero esos años de la escuela 9 no los olvido. Es una experiencia como mágica, ¿no? De repente descubrir eso, que un chico diga sé leer, haber encontrado esa magia, ¿no? Que uno ha motivado de alguna manera o ha estimulado, que fue la magia vivida por uno cuando aprendió a leer también. Yo aprendí a leer en 1939 y es una circunstancia que no he olvidado nunca, porque me conquistó para siempre. Pedro, querido, gracias por compartir con nosotros. Cuando yo digo que tú eres un maestro de generaciones, no son palabras. Y Bueno, cuando decimos que la lectura hace magia, que es poderosa, que es una forma de resistencia, estamos hablando de esto, de este poder. Ojalá haya espacio, ojalá algún día, otro día en el taller, porque además creo que todos nos acordamos que el taller de este año lo empezó Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan que Pedro inauguró el taller con Álvar Núñez, Cabeza de Vaca y sus naufragios? Yo te estoy interrumpiendo simplemente porque si seguimos contando la historia, yo conozco la historia del niño Chacana y otras, pero si
si seguimos hablando yo no voy a poder hablar lo que tengo que hablar. No, Porque yo sé cómo fue el encuentro después con el niño chacana más grande, así que lo vamos a dejar para después, porque si no, no puedo recibir a Irene. Me va a costar mucho, ya me está costando. Pero eso es para que todos podamos un poco entrar en lo que significa la lectura y la bondad en la vida de las personas. Sí, yo creo que Irene va a entrar a la hora como en puntísimo. Ella me mandó un mensaje al teléfono que estaba, sí, que estaba. Y por favor, si alguien, cuando ya entre vamos a silenciar los micrófonos y yo tengo el orden de las preguntas que se los di, pero si alguien usamos la mano electrónica, les voy a pedir no el chat, porque es difícil estar viendo el chat para abajo, se empiezan a juntar las cosas, yo no tengo esa capacidad de seguirlo, se me puede pasar algo. Pero, como les digo, si alguien necesita y yo no lo he visto, abre discretamente su micrófono esperando a que el otro termine y avisa que quiere preguntar algo, entendiendo que tenemos que ser hiper respetuosos con la hora porque ella tiene esa entrevista y tenemos que cuidar eso. O me está avisando por el celular que viene entrando, pero es como momento mágico, como cuando en los cumpleaños, cuando uno era chico, llegaba el hada. Como en los cumpleaños mágicos, llegó el hada. Estás en silencio, Irene, estás en silencio. Ahora, ahora. Ahora sí, ahora sí. Por fin. Por fin. Bueno, parece mentira, pero es verdad, ¿no? Deseo cumplido. Gracias, gracias, gracias de corazón. Parece un milagro. Bueno, yo quiero 5 minutos. Quiero agradecer la generosidad de Irene Vallejo, esta maravillosa escritora que nos acompaña hoy para celebrar los 25 años de este taller. Además de los miembros del taller, tan queridos, nos acompañan algunos invitados. Quiero saludar muy especialmente al gran poeta y maestro de generaciones, Pedro Lastra, y gracias a Luz Borges, creadora de la Fundación Banco de Libros, a 3 mediadores que llevan el libro a espacios donde quizás de otro modo no llegarían. A Giovanna Solís, del Colegio Rural Los Coipos de Gualañé, a Flor Damiano, del Colegio Manquehue de Tiltil, Centro de Internación Provisoria de Sename, que nos acompaña hoy día, y a Felipe Pinto, del Centro de Reclusión Femenina de San Miguel, para que hagamos de este día, ¿no es cierto?, un efecto multiplicador del poder y de la magia de la lectura. Porque estamos muy emocionados en realidad, no cuesta hablar. La lectura es una forma de resistencia, dijimos. Los libros nos salvan, a veces de una forma muy concreta. Voy a comenzar con una pequeña anécdota. Durante la Segunda Guerra Mundial, el capitán inglés Anthony Clark estaba a cargo de una de las avanzadas aliadas sobre Italia. Hacía unas semanas había visto con horror la destrucción de los muros del monasterio de Monte Cassino. Él era un amante de las artes y un gran lector. Le habían encargado atacar el pueblo de San Sepolcro, cuyo nombre daba vueltas en su mente sin saber muy bien por qué. Él estaba tendido con sus binoculares
frente al objetivo alemán, cuando súbitamente vino a su mente una frase que había leído en su adolescencia en un ensayo de Huxley, que decía, leo, no necesitamos de la imaginación para que nos ayude a entender la belleza, si es que está frente a nosotros la pintura más bella del mundo. Y entonces asoció el nombre del pueblo que tenía que atacar, San Sepolcro, con el lugar. Ahí estaba la resurrección de Piero de la Francesca. Y arriesgándose a un consejo de guerra o a ser masacrado por los alemanes, decidió no atender la orden que le daba por radio su comandante y le ordenó a la tropa bajar los fusiles, mintiendo y diciendo que no veía a ningún alemán. Este gesto no solo salvó para la humanidad la pintura de Piero de la Francesca, sino que salvó la ciudad. Hoy, una de las calles de San Sepolcro lleva su nombre. Él se retiró del ejército y se fue a vivir a Cape Town, donde fundó una librería y se dedicó a esa librería hasta el fin de sus días. El libro salva vidas en concreto. Los libros tienen un poder maravilloso en realidad y tienen cursos inimaginables. Irene es escritora, ha escrito muchas cosas, incluso una novela, unas crónicas fascinantes en el diario El País. Y lo que ha pasado con El infinito en un junco es algo muy sorprendente, ¿no? Es un libro sobre la historia de los libros, un libro que rescata el rol de las mujeres en la historia de los libros, la historia de los olvidados. En torno a él se produció un fenómeno mundial, ¿no? Irene me puede corregir, creo que son 30 traducciones a 30 idiomas, que la han sacado a ella de las bibliotecas, la tienen dando la vuelta al mundo sin un respiro. Y entonces yo creo que vale la pena pensar qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? En un coloquio que yo escuchaba en la caja del libro, la oía conversar con Nuccio Ordine. Él usaba una imagen muy bella para graficar el rol de los clásicos en la construcción de la civilización. Él usaba la imagen de la Eneida, ¿no? De Eneas llevando a su padre sobre los hombros. Y yo quisiera partir esta conversación con una pregunta, porque Irene no es la primera persona, evidentemente, que habla de los clásicos o que los estudia, pero está haciendo algo que a mí me parece particularmente interesante. Creo que está haciendo una vivificación de los clásicos. En lugar de la sola erudición, ¿no? Disponible exclusivamente para una élite o para el lucimiento académico, me parece que su propuesta es la de un saber vivo, como fueron los clásicos en su época, ¿no? Abiertos a pensar la sociedad en que se vive y para un mejor vivir, o sea, con una dimensión ética y política del gobierno de la polis, en ese saber, y con una dimensión amorosa hacia el mundo. Se nos invita a leer para ser transformados, humanizados. Y en tiempos en que necesitamos mucha humanidad, muchos gestos de cuidado, en un país herido como el nuestro, donde los libros fueron quemados, creo que esa delicadeza tuya, Irene, es un bálsamo, es un diferencial que quizás explica algo de ese fenómeno. Entonces yo quisiera partir preguntándote por la experiencia tuya de recepción del libro. No lo que pasa con las grandes ferias, sino que tu experiencia con tus lectores, ¿no? Si tú crees que este gesto amoroso
humanizador que estás llevando a cabo tiene que ver con esa diferencia, con este interés que se suscita. Y gracias infinitas por estar acá. No. Soy yo, todo lo contrario, quien agradece este entusiasmo, el cariño de los preparativos. Sé que no es un horario fácil para ustedes que han tenido que dejar o interrumpir sus tareas. Siento no haber podido darles más facilidades, pero tuve que colocarlo entre entrevistas y reuniones y encajarlo. No, es maravilloso que existan estos espacios y estas posibilidades de encontrarnos y reconocernos. Yo toda la vida, desde la infancia, me he refugiado en la lectura, pero durante muchos años me sentí por ello la rara permanente entre mis compañeros de estudios, entre la gente que me rodeaba, y no encontraba más allá de mis padres otras personas que celebrasen estos mismos rituales de encuentro con la palabra a través de los libros y que los sintiesen tan liberadores y terapéuticos como yo. Pero llegó un momento en el que realmente necesité esperanza y la encontré principalmente en los libros, como cuento en El infinito en un junco, cuando sufría acoso escolar en la infancia. Y entonces me di cuenta de que habría sentido esa experiencia como enormemente opresiva y asfixiante si no hubiera contado con las voces de los libros. Allí esos autores que escribían me transmitían el mensaje de que había en otros lugares personas parecidas a mí, o al menos que me hubieran comprendido. Y eso en un momento en el que abrumadoramente todo el mundo parecía ponerse en mi contra y humillarme, pues creo que eso fue realmente mi asidero y mi ancla a la vida. Y volví a hacerlo de nuevo en otro momento muy difícil, cuando nació mi hijo con gravísimos problemas de salud. Y yo en aquel momento tuve mucho miedo de caer en la depresión por todo lo que estaba sucediendo. Y porque sentía que mi hijo y el resto de la familia me necesitaban como parte de la red del cuidado, y no podía permitirme entrar en esos territorios de oscuridad. Y de nuevo la escritura y los libros me ayudaron a soportarlo, y me dieron esos momentos en los que realmente podía escapar a la angustia y a la ansiedad. Y es así como escribí El infinito en un junco con mi hijo ingresado en el hospital. Y cuando mi marido me daba el relevo y podía volver a casa, entonces me dedicaba a algo que a mucha gente le parecía totalmente excéntrico. ¿Qué hacía yo escribiendo una historia de los libros y de la lectura en medio de una situación personal tan dura y tan exigente? ¿No hubiera sido más sensato dormir o pasear o hacer ejercicio? Y sin embargo, yo sabía que era mi balsa y mi chaleco salvavidas encontrarme con las palabras, y precisamente me interesé por las historias de aquellas personas que a lo largo de los milenios, sin la ambición de pasar a los libros de historia o ser conocidos y celebrados, han hecho grandes esfuerzos, han corrido aventuras, han afrontado riesgos para salvar libros y para llevar hacia el futuro ese tesoro que a mí en los momentos más duros de mi vida me ha resultado tan salvífico. Entonces me preguntaba por esa gente anónima, por esas personas que han salvado, que han copiado, que han escondido libros prohibidos, que se han jugado su propia seguridad
que movía a esas personas, e incluso en situaciones tan duras en las que ya parece que todo se limita a la pura supervivencia, como los campos de refugiados, campos de detención, prisiones, ¿no? Situaciones históricas catastróficas, guerras, asedios. ¿Cómo es posible que en esos momentos todavía haya personas que intercambian bienes de primera necesidad como comida o zapatos o ropa o tabaco, que para muchas personas es en esos contextos tan esencial, a cambio de libros? Y bueno, pues fue toda esa búsqueda la que me ayudó a conceptualizar lo que a mí me estaba pasando y lo que había vivido en mi propia experiencia. Insisten constantemente en que la cultura es un mero adorno, una especie de lujo que podemos permitirnos en tiempos de prosperidad, pero que en momentos de crisis debe retroceder y es lo primero que se recorta y que se deja arrinconado, cuando en realidad la historia nos demuestra que en una bella frase de Marguerite Yourcenar, son un poco los graneros para el invierno del espíritu, ¿no? Los libros, la lectura, el conocimiento, el saber. Y a través de las investigaciones de la antropóloga Michelle Petit, he podido entrar en contacto con muchas experiencias en las que la lectura ha sido sanadora y terapéutica para personas que se rehabilitan de violencia, conflictos, migraciones muy dolorosas y traumáticas, experiencias muy dolorosas, duelos personales, contactos con la violencia, niños soldados, en fin, situaciones terribles, humanas, en las que realmente los talleres de lectura y de escritura han ayudado a sanar, ¿no? Y han resultado profundamente terapéuticos. Esta es una línea en la que está trabajando ahora la Organización Mundial de la Salud, la responsabilidad del arte en los procesos de curación, tanto psicológicos como físicos, y cómo empezamos a ser conscientes de una responsabilidad, por un lado, de quien se dedica al arte, de llevar esas manifestaciones artísticas a los lugares donde están las personas más desfavorecidas o enfermas o heridas, y como también los hospitales y los profesionales de la salud tienen que trabajar para incorporar también el arte a hospitales y a tratamientos sanitarios, con lo cual creo que esta es una vía que estamos empezando a explorar, pero que en las próximas décadas va a tener un profundo desarrollo, porque estamos empezando a entender realmente la dimensión que puede llegar a alcanzar el arte, entendido como decías, Natalia, como humanidad, como celebración de nuestra humanidad compartida y sanadora, y también la medida en la que puede ayudar a construir una mirada sobre el mundo que no sea violenta o predatoria y que no obedezca solamente a unas lógicas de poder, sino que se manifiesta a través de esa dimensión humana y a través de esa posibilidad de sentirnos dentro de la piel de otras personas y por tanto proyectarnos fuera de esta torre que es nuestra vida, ¿no? Y esa única perspectiva de la realidad que tenemos desde las coordenadas en las que vivimos. Me fascina todo eso, y como tú decías, Natalia, también la reacción inesperada ante este libro, El infinito en un junco, que yo escribí por necesidad interior e íntima, sin pensar en absoluto en el mercado ni en sus demandas, que parecía condenado a no interesar a nadie, y que mis propios editores, cuando tomaron la decisión de publicarlo, no tenían ninguna expectativa de que fuera a ser nada semejante a un éxito, y que sin embargo, contra todo pronóstico, contra toda expectativa,
en un momento en el que nos decían que los libros y la literatura se acababan, sustituidos por las pantallas y por las nuevas formas de entretenimiento, ¿cómo es posible que más allá de lo que pronosticaban los especialistas, más allá de las, digamos, de las predicciones de mis propios editores, este libro se haya convertido en lo que es, ¿no? En lo que ha llegado a ser, que es una forma quizá de reivindicar a toda esa comunidad internacional o mundial de lectores y lectoras que realmente nos reconocemos en esta experiencia y colocamos en ella tantas esperanzas, ¿no? Y nos negamos a aceptar que esté al borde del abismo de la desaparición. Y tiene que ver también con el proyecto humanístico que también defendía el profesor Ordine, del que hablaba Natalia recientemente, fallecido este año, que también consiguió un éxito inesperado con su libro La utilidad de lo inútil, ¿no? Cuando parecía que ese tipo de argumentos estaban totalmente en declive. Y bueno, pues para mí significa la convicción de que todas estas ideas tan incómodas para algunos de los poderes que ahora imperan en el mundo, pues en realidad tienen muchos más defensores a lo largo y ancho del mundo de lo que nos querían hacer creer, y que esa sensación de aislamiento con la que yo viví en mi infancia y que he percibido en muchas otras personas, en realidad era un espejismo, y somos mucho más numerosos y necesitamos de alguna manera reunirnos, crear redes, reivindicar estas ideas y estas esperanzas, y no dejar que esa lógica, por un lado tecnológica o pragmática, como queramos llamarla, y por otro lado pues también política en alguna de sus ramificaciones, nos convenzan otra vez de que somos una minoría o de que estamos al borde de la extinción. Y ahí es donde ha nacido este fenómeno asociado al libro, pero que yo creo que lo rebasa y que va más allá, y que me ha dado la inesperada oportunidad de viajar por el mundo para, bueno, de alguna manera, digamos, hacer salir a la superficie esta comunidad un poco desatendida o inadvertida. Y bueno, ya que no celebramos el Día del Orgullo Lector, pues de alguna manera ser un poco conscientes también de nuestras dimensiones, de la fuerza de este fenómeno, y bueno, pues quizá apoyarnos, conocernos, estar más cerca y traer estas cuestiones que nos interesan a un debate público que está muy sesgado hacia una polarización muy interesada política en prácticamente en todos los países en este momento, y que podría tener consecuencias terribles si no intentamos atajarlo con la herramienta más poderosa que tenemos, que son, creo yo, las palabras. Es que es de una relevancia lo que tú estás diciendo, ¿no? Cómo el poder busca, ¿no es cierto?, convencernos de que somos solos, aislados, y que este es el grupo de los perdedores, ¿no?
Yo solo quiero recomendar, a propósito de esto también, un ensayo precioso de Irene, El placer de los extraños, ¿no? En que cita al filósofo Richard Rorty, ¿no? Cómo la lectura cambia las redes incluso neuronales, cómo amplía la perspectiva y nos permite interactuar unos con otros, ¿no? De una manera diferente, ¿no? Lo que estás diciendo a propósito de la salud, el trabajo que se hace hoy día, ¿no es cierto? Los que trabajamos con terapia narrativa, sabemos el poder de eso en la salud. Entonces, es fundamental. Yo sé que el profesor Pedro Lastra quiere hacerte una pregunta. Pedro. A ver, más que preguntar, yo quisiera celebrar la presencia de Irene Vallejo entre nosotros. Es una oportunidad única y al mismo tiempo excepcional esta posibilidad de escucharla y poder manifestarle nuestra admiración y nuestra gratitud por cuanto ha hecho en estos años, llamando la atención de sus lectores sobre los peligros que acechan a los procesos culturales cada vez más alejados de las fuentes que le dieron su origen y que sin duda siguen siendo el sustento fundamental e imprescindible para estimular las posibilidades de encuentro de uno consigo mismo y con los demás. Muchas gracias por esta compañía maravillosa. Ahora, sí, hay algunas cuestiones que suscita la lectura constante que menos yo he estado haciendo desde hace algunos años, desde que apareció El infinito no junto. Un libro que, en que usted asumió una tarea que llevó al mejor término posible, verdaderamente extraordinaria, como fue la de desplegar para sus lectores un panorama que de primera intención parecía inabarcable, la invención de los libros en el mundo antiguo, hasta traer a nuestra presencia y hacer vívido para nosotros ese complejo y múltiple acontecer, un acontecer del pasado que nos constituye. La pregunta que más de alguno de sus lectores se podría hacer se resumiría tal vez en esta idea. ¿De qué manera traer a sí mismo a presencia esas obras o sus principales manifestaciones del pasado que deben nutrirnos e iluminarnos, no solo en las ediciones eruditas que venturosamente abundan, sino en libros invitadores que los estudiantes, las personas no especializadas y hasta los niños pudieran sentirse conectados con el tiempo que fue y de donde venimos? En sus crónicas periodísticas, yo advierto ese propósito a través de menciones iluminadoras para ilustrar una idea y promoverla. Por ejemplo, así alguien habló de nosotros. Título tan sugestivo como el que más, o en el futuro recobrado, en las que las mayores figuras tutelares del pasado hacen su aparición, resumen por medio de usted una idea o muestran un leve fragmento de una situación que nos compromete en nuestro quehacer y ser, ¿no?, cotidiano, y se apartan
A veces no es más que un nombre el insinuado, y eso basta para hacernos pensar en pasos importantes de nuestra vida. ¿No habrá un libro bosquejado en esas páginas que actúe como un mediador de invitaciones a mirar nuestras propias vidas, recorriendo su bello cuento infantil, la leyenda de los mares solos, basado en la fábula de Seis y Alcione de las Metamorfosis de Ovidio, fantasía de un amor pleno hasta más allá de la vida, y muy conmovido por eso, he pensado cuán enriquecedor sería para todos, no solo para los niños, recuperar y hacer parte de nuestras vidas esas riquezas del pasado. Algo como una respuesta a esa pregunta que se ha formulado tantas veces. ¿Por qué leer a los clásicos? No en procura de los aportes eruditos, sí en el del trato con quienes, como usted dice, en tiempos tan alejados nos hablaron y continúan hablando de nosotros. Leyendo sus libros he recordado un texto del traductor y poeta argentino Rodolfo Alonso, publicado en 1997, cuyo título a mí me llamó la atención desde entonces, 1997. Tengo aquí el diario boliviano en que se publicó. Se llama Leer para Ser. Y yo creo que eso es lo que usted ha contribuido tan poderosamente a llamarnos la atención, en realidad a darnos un leer para ser. Dice Rodolfo Alonso en un fragmento de ese artículo. Frente a la anonadante invasión audiovisual que no somete ni obliga, sino que seduce y persuade, el simple acto de la lectura implica de por sí la conquista de un espacio de reflexión y de autosuperación. Frente a la avasallante nada que nos halaga para hacernos objeto de su culto, para volvernos literalmente objetos, el dominio de la buena lectura es, igual que el amor, y tal como dijera Sartre, el encuentro de dos libertades que concuerdan. Como eso lo encuentro en sus libros, y en cuanto a ello hasta ahora, yo quería preguntarle qué es lo que puede seguir, si tal vez esa ampliación del diálogo con los autores, no para cumplir una tarea erudita, afortunadamente eso no escasea, sino para convocarnos y conectar efectivamente al lector con el pasado que nos nutre. Pero tengo que recuperar la respiración después de esta emocionante intervención tan generosa, don Pedro. Muchísimas gracias. Ojalá el infinito en un junco estuviera a la altura de sus palabras, de todas esas reflexiones tan hondas que ha compartido. Yo, como ya he contado, empecé a escribir este libro con profunda humildad, sin ninguna ambición ni expectativa. Tenía
la percepción después de muchos años de estudio de la historia de la lectura y los libros como disciplina académica, que lo que más amenaza a los libros no es la censura y la persecución y la destrucción y las hogueras y las inundaciones, aunque también, sino principalmente el descuido, la indiferencia, el abandono, el olvido del papel esencial que juegan en nuestras vidas, la renuncia a protegerlo, a invertir en aquellos lugares donde se mantiene viva la cadena y la cadencia de la transmisión. Y por eso me parecía importante proyectarme al momento en el que todas estas realidades que hoy damos por sentadas, como las bibliotecas, como las escuelas, como las librerías, se daban por primera vez y empezaban a existir y tenían que ser inventadas y se luchaba por ellas porque eran nuevas y porque aún despertaban ese asombro inmenso de aquello que se prueba por primera vez. Y entonces decidí contar esta historia de los libros, de la transmisión, que siempre parece ocupar un lugar secundario. Incluso las historias de la literatura se ocupan de escritores, de autores, de los procesos creativos, pero no nos cuentan esta otra historia, que es la de la transmisión, la del salvamento de los libros y de los relatos, de la sabiduría que guardan en su interior. Y todos esos inventos e instituciones que ha sido necesario levantar a pulso, con enorme lucha, con riesgos, con peligros, con esfuerzos, afrontando infinitos obstáculos para conseguir no solo que se perpetúen las mejores historias, las mejores ideas, los pensamientos que nos salvan y nos emancipan, sino sobre todo democratizarlos, hacer que no sean solo la propiedad de aristócratas, de privilegiados, de castas sacerdotales, sino que lleguen a la mayor parte de la población, algo que no hemos conseguido totalmente aún, pero los progresos han sido increíbles y realmente asombrosos. Y creía que esta historia es algo que de alguna manera nos estaban sustrayendo, que es nuestra propia épica, la historia épica que no es la de una conquista de una ciudad o de un imperio, sino esa épica del salvamento, de aquello que es más valioso dentro de lo humano y el acceso a ese conocimiento y a esa sabiduría. Y al contarlo así como una aventura y al subrayar todos esos peligros, todos esos sacrificios, todas esas apuestas, todos esos momentos al borde del abismo, intentar que de nuevo volvamos a mirarlo como por primera vez, que celebremos y seamos conscientes de lo que hemos logrado, que lo protejamos y lo hagamos avanzar, porque en el momento en el que se considera rutinario algo es cuando se empieza a perder. Y lo mismo sucede en las relaciones humanas como en los logros sociales e históricos. Y por eso yo quise contarlo como una historia de aventuras y destacar en esas aventuras todo lo que las generaciones que nos han precedido han tenido que luchar y arriesgar para que nos encontremos en este momento, para que hayamos tenido posibilidades que las generaciones previas no tuvieron y podamos estar aquí conversando sobre los libros, haberlos leído, poseído, que hayan formado parte de nuestra experiencia y de nuestras vidas. Eso es algo profundamente revolucionario porque durante mucho, mucho tiempo en la humanidad, las humanidades, el pasado, la historia,
eran un privilegio. Solo las personas más favorecidas tenían acceso al conocimiento de los clásicos, al estudio de la historia, al conocimiento de todas estas cosas que antes eran privilegiadas, que ahora hemos conseguido traer a nuestras escuelas, a nuestras casas, a nuestras bibliotecas, y que ahora intentan arrebatarnos con un nuevo argumento, y es que no son útiles, ¿no? Que no son prácticas, que no sirven para nada. Antes eran inasequibles, ahora son inútiles, pero siempre están tratando de disuadirnos de alcanzar esa sabiduría y ese conocimiento, que creo que es profundamente vivificador y que además nos libera, nos humaniza y nos hace capaces de reaccionar ante todas las formas de sumisión y de imposición. Y por eso me parece tan importante insistir en este mensaje, en el que por supuesto yo no estoy sola, ni soy la única, ni el infinito en un junco es en sí mismo ningún hallazgo esencialmente original, sino solo un modo de insistir y de elaborar un relato alrededor de ese concepto que me parece tan importante, ¿no? Y en la reivindicación de esos clásicos que no son los libros que nos imponen estudiar o leer en la escuela o la universidad, sino esas historias tan amadas a lo largo de los milenios que han conseguido mantenerse vivas frente a todos los contras, frente a todos los naufragios, frente a todas las inundaciones, frente a todas las hogueras, frente a todo el olvido que tiene una fuerza arrolladora, y a pesar de eso siguen con nosotros, porque han sido relatos importantes para muchas personas a lo largo de los siglos. Y bueno, por supuesto, a partir de este núcleo de ideas se despliegan muchas ramificaciones, muchas consecuencias, muchos campos de estudio y de investigación en los que yo sigo ahora mismo trabajando. Me interesa para mi próximo libro, para mi siguiente proyecto, investigar el concepto de las humanidades y de lo humano, tal como se ha elaborado filosóficamente a lo largo de los siglos, y cuáles son esas construcciones teóricas y derivaciones del concepto que son especialmente esenciales para el mundo en el que vivimos. Y ahí es donde me estoy orientando, ya no tanto hacia el libro como vehículo, sino a la propia construcción y supervivencia de esas ideas, cómo nacieron, cómo han ido evolucionando y cómo llegan a este mundo tan zarandeado y a estas sociedades tan tensas, tan nerviosas y tan, de alguna manera, tan agresivas como se están convirtiendo en nuestras sociedades en estos momentos. Y bueno, pues me gustaría hacer pequeñas aportaciones en la medida de lo posible para que estos sigan siendo temas del debate público, que no queden arrollados por otros asuntos que muchas veces los medios de prensa eligen y a los que les dan un protagonismo totalmente desmesurado, y intentar que la filosofía y el pensamiento pues tengan al menos una presencia y llamar un poco a rebato a esa conciencia de lo que estamos viviendo y de la necesidad de mantener viva esta corriente. Son, como digo, es mucha la gente que está trabajando en ese sentido en este momento, y por eso estoy tan interesada también en viajar, en escuchar, en conocer, en descubrir la bibliografía, en
relacionarme con personas y con experiencias concretas, descubrir dónde está la gente que realmente construye comunidades en un mundo que parece tan obsesionado por construir muros y separar e insistir en la diferencia. Y bueno, pues a partir de esas personas que en su experiencia cotidiana están aportando y construyendo, pues pensar cómo realmente podemos aproximarnos a esas utopías, ¿no? Ahora parece que nos faltan los referentes y nos faltan los ejemplos y nos faltan los relatos y bueno, pues hay mucho trabajo por delante para construir esas historias, esos relatos y esas palabras que aspiran a unir en medio de un mundo tan polarizado. Y bueno, pues ahí es donde estoy trabajando y sobre todo intentando aprender más, que es, creo, uno de los grandes placeres de la vida y también uno de los más subestimados, el placer de aprender, de escuchar y de escribir. Sí, claro, pero usted ha puesto todos estos problemas y sus posibles soluciones en esta publicación de hace algunos años, que fue el Manifiesto por la Lectura, y que yo recomiendo con el mayor entusiasmo. En la página 29 de su manifiesto, voy a tomarme un minuto, por favor, y doy mis excusas previas. Usted hace una referencia, cita al filósofo Gregorio Luri, que dice: lectura, escritura y habla van unidas. Por medio de la lectura reforzamos el significado de las palabras que creemos entender y aprendemos palabras nuevas. Los niños que leen más hablan y escriben mejor. Nuestro fracaso escolar es básicamente un fracaso lingüístico y lo es incluso en matemáticas. Esto es sin duda una llamada de atención. A mí me pareció muy importante que usted citara ese fragmento de Gregorio Luri, porque esta llamada de atención es tan grave y por lo mismo es urgente hacerse cargo del de un problema de semejante magnitud. No sé de gobiernos que se preocupen seriamente de esta situación. ¿Qué otra fórmula podría haber a su juicio? Ojalá yo tuviera el poder de cambiar las cosas con mi sola voluntad y mis decisiones. Creo que las soluciones son más lentas y más graduales, que tenemos que empezar por ser conscientes y diagnosticar bien los problemas y después realmente unirnos para reclamar sus soluciones. Para mí la clave de todo es la educación. La educación está en el centro neurálgico de todo lo que construimos y destruimos. Y está muy relacionado realmente con la lectura y con el lenguaje, como dice Gregorio Luri. Él siempre insiste en que el lenguaje y la palabra es la herramienta con la que enseñamos todas las asignaturas. Por tanto, todos los profesores son en realidad profesores de lengua, además de su disciplina específica. Y además él también dice otra frase que me impresiona mucho, dice: hasta los 9 años los niños aprenden a leer, a partir de los 9 años aprenden leyendo. En la medida en que seamos lectores competentes, vamos a poder seguir aprendiendo, vamos a poder formarnos
o de lo contrario, de nuestras limitaciones en la lectura nacerán posteriormente limitaciones de comprensión, limitaciones de formación y con todas las consecuencias sociales que esas limitaciones tienen. Entonces, los libros y la educación están allí en el centro del problema y evidentemente pues hay una gravísima situación de abandono del profesorado y de los profesionales de la enseñanza que no reciben el apoyo ni las inversiones, ni ven cubiertas sus necesidades. Incluso hay un déficit de respeto y valoración social porque no se considera una profesión prestigiosa dentro de la sociedad y muchas veces incluso los propios padres, en lugar de demostrar ese respeto o esa confianza, pues están constantemente cuestionando y minando el trabajo de la enseñanza. Y ahí es por donde tenemos que empezar, que diría Sócrates, a debatir, a llegar a unos acuerdos esenciales y fundamentales que deberían estar en el origen de todo, ¿no? Debatimos y nos enfrentamos muchas veces por cuestiones muy banales y sin embargo estamos desatendiendo la que es la cuestión crucial, que es la educación y los problemas que la educación universal ha provocado también por las necesidades de inversión y de trabajo. Yo ahora, teniendo un hijo con discapacidad, soy consciente del enorme desafío que supone para la sociedad integrar también a estos niños en la educación pública, darles la atención específica que necesitan sin abandonar a los demás niños y construir esta integración en un momento también de graves problemas en otros frentes. Así que los desafíos son enormes y creo que por donde tenemos que empezar a construir es por la reflexión, ¿no? Sobre, por lo menos, ponernos de acuerdo en el lugar central de la educación y de esta cuestión, por supuesto de los libros, de la literatura, de la enseñanza, de la lectura. Y cuando estoy hablando de enseñar a leer, no se trata solo de descifrar las letras, sino de un conocimiento profundo, de una comprensión que tiene que ver también con todo el problema de la atención que está viéndose afectada por las pantallas y por las redes sociales, y hay que hacer un especial esfuerzo para que esos hábitos no dañen la comprensión lectora. Me gusta destacar cómo la palabra intelecto tiene dentro la palabra lector. La inteligencia es una forma de lectura, según la etimología antigua. Es inteligente quien sabe leer la realidad. Y leer la realidad quiere decir no quedarnos en la superficie de los acontecimientos, sino entender cuáles son las tramas esenciales y cuáles son los mensajes silenciados y cuáles son las omisiones y cuáles son las manipulaciones del discurso. Y en todo eso, pues es donde no podemos fallar a los niños, donde tenemos que conseguir darles esa educación que es esencial como parte de la ciudadanía, sobre todo de la ciudadanía democrática que se construye sobre un debate social sano y sobre las decisiones conjuntas. Por eso yo intento empezar desde el principio, desde los mismos cimientos e intentar concienciar sobre esta cuestión, ¿no? Intentar al menos centrar el debate donde creo que está la cuestión principal y en la medida que podamos ser cada vez más conscientes de estos problemas, pues reclamar a nuestros políticos esas inversiones, esos apoyos y esas decisiones que pueden llegar realmente a cambiar la situación. Estoy viendo realmente en muchas regiones escuelas muy abandonadas, sobre todo pues eso, en regiones empobrecidas o periféricas,
y creo que este es bueno, pues una de las demandas principales que hay que hacer a nuestros gobiernos, que no dejen a los niños en la cuneta, que no los abandonen y que sean conscientes de que si hay una herramienta de progreso social es la educación. Y esto yo lo he vivido personalmente en mi propia familia. Muchos de nosotros tenemos en 2 o 3 generaciones atrás personas que no pudieron disfrutar de educación y que vieron limitadas sus vidas, o incluso que fueron analfabetos, apenas tuvieron oportunidad de ir a la escuela. Y es muy importante que no lo olvidemos, que estamos a un salto de 2 generaciones, muchas veces del analfabetismo o del abandono, y que allí donde hemos llegado no deberíamos permitir ningún retroceso. Estás sin micrófono. Sí, esto es central, sobre todo en una sociedad que valora tanto el éxito y lo banal, ¿no? Y que nos confunde tan fácilmente. Y yo sé que el tiempo apremia. Tengo preguntas. Les quiero pedir a los que están inscritos que sean súper acotados para que alcancemos. Porque además yo sé que Irene tiene una entrevista y vamos a ser súper respetuosos del tiempo acordado. Pedro Vicuña. Ya, no, lo No, último es, Pedro, no puedes. Ya, tú ya hablaste, perdón. Pedro Vicuña Vamos. ahora. Sí. Hola, Irene, muchas gracias por la presencia y disculpa el tiempo que te estamos quitando. Mi pregunta tiene que ver con la aproximación a los clásicos, ¿no? Que en general los filólogos cuando traducen clásicos tratan de hacerlos, las traducciones muy explicativas en sí mismas y muchas veces no dejan las aperturas a veces que dejan que tienen los propios autores, ¿no? Y eso hace que se aleje el texto antiguo de las nuevas generaciones. ¿Cómo resolvemos, según tu criterio, ese problema para acercar lo clásico a la actualidad y que traiga ese conocimiento a la inmediatez cotidiana? Gracias, Pedro. Sí, esta es una de mis preocupaciones. En muchos países donde el libro se ha traducido, seguimos leyendo los clásicos a través de traducciones decimonónicas o incluso anteriores. El siglo XIX quiso colocar a los clásicos en un pedestal, presentarlos como modelos de perfección, lo que les llevó a hacer unas traducciones muy sesgadas de los clásicos, en los que querían ver un espejo en el que se mirasen las virtudes cívicas y la moral de aquella época. Y eso lo hemos arrastrado en muy gran medida, y muchos de mis traductores han tenido ese problema, que cuando han querido acudir a estas traducciones de referencia en sus idiomas para incorporarlas a mi texto, han visto que chirriaban con el resto porque estaban escritas en un estilo muy grandilocuente, muy filológico, pero se había perdido por el camino el latido y la palpitación literaria de los clásicos. Yo en El infinito en un junco he traducido yo misma los textos clásicos que incluyo, y lo he hecho con la aspiración, ¿no? de devolverles el hálito vital, no darles ese aspecto embarado, distante, frío, con el que muchas veces se les ha investido. Y además es que cada generación necesita traducir de nuevo los clásicos para que tengan el lenguaje de su época, para que hablen al mundo que los lee y para que no arrastren siglos y siglos de interpretaciones, de censuras, de intervenciones y de distintos sedimentos que también arrastran, por supuesto, los clásicos, ¿no? La cuestión de la traducción es realmente muy importante. No se le da el valor, el prestigio y la importancia que tiene al oficio de traductor, que es lo que nos permite realmente relacionarnos con el pasado y con otras culturas contemporáneas,
y es una tarea de mediación esencial, ¿no? Las traducciones tienen que ser capaces de ser leales al original, lo que a veces obliga a que lo transmuten y lo transformen y le den esa carne y esa sangre que falta cuando te limitas a reproducir o a explicar los conceptos. Es una labor absolutamente literaria y cuando fracasa en términos literarios, entonces lo que hace es alejarnos del texto, de su vigencia y de su mensaje. Entonces, por ese motivo, yo he intentado trabajar muy estrechamente con mis traductores para que se mantengan ese tipo de traducciones. Si hay traducciones contemporáneas, acudan a ellas y para reivindicar también esa necesidad que tenemos de la multiplicidad de las traducciones y que los textos clásicos los traduzcan también personas que no los han traducido habitualmente, pues mujeres, por ejemplo, cuál es la mirada de una mujer sobre la Ilíada y la Odisea, que los textos religiosos los traduzcan también personas ateas, que tengamos miradas distintas, porque con los textos clásicos hay un peligro constante de apropiación, de que determinadas ideologías se los apropien para sí mismas por la carga de prestigio que llevan consigo y necesitamos filosóficamente incluso personas que recuperen para nosotros los aspectos también más revolucionarios, más subversivos de los clásicos que los tuvieron y que muchas veces parece que las traducciones están orientadas a anestesiarlos, ¿no? Esos aspectos innovadores que tuvieron en su momento y con los que ahora los miramos como si ya solo fueran una tradición aceptada, asumida y conservadora, cuando muchas veces son todo lo contrario. Entonces, creo que hay que empezar por ser conscientes del valor de la traducción y de las personas a las que encomendamos esas traducciones, ¿no? Que nos mantienen en contacto con nuestra tradición. Aplausos de pie, Irene. Gracias. Blanquita, una de tus preguntas, solamente la que quieras. Está silenciada, está silenciada. Porque estamos muy contra el tiempo. Sí. Bueno, decirte, Irene, que es una emoción enorme tener la oportunidad de escucharte. Muchas gracias, de verdad un aporte. Y la primera pregunta que me vino cuando leí el libro es cómo, y que fue la primera que le hice a Natalia, que le propuse, si este libro tenía, se había pensado, si tú habías pensado en cómo hacer de manera que llegara más a los jóvenes, a los adolescentes, ¿ya? Y Natalia me contó que eso ya estaba pensado, que me alegró muchísimo. No sé cuál será el formato, pero me alegró mucho. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. La verdad que en todo el libro, que yo considero que es un ensayo, una novela, un libro de aventuras, en fin, muy entretenido además, se transmite infinita admiración, infinita nostalgia e infinito respeto. ¿Cuáles fueron esas lecturas o hallazgos que te inspiraron más en ese sentido? Bueno, una pregunta difícil de responder brevemente. Muchas gracias, Blanca. En primer lugar, sí, para los jóvenes, ahora se ha publicado una edición gráfica, una adaptación gráfica, un cómic, en el que hemos trabajado durante 2 años para poder dialogar con un público más joven que quizás se siente un poco intimidado por las dimensiones de un ensayo, pero que a través del lenguaje gráfico puede adentrarse también en el ensayo y disfrutarlo. Yo he sido una gran lectora de tebeos en mi infancia y conozco además la fuerza que tienen para levantar
toda una imagen tangible y visual del mundo antiguo, no como abstracción, sino como realidad. Y me parece hermoso que los jóvenes pues, puedan pasearse y tener incluso una imagen de la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, o de la Atenas del siglo V a.C. y de todos los escenarios que se recorren en el libro. En cuanto a las lecturas inspiradoras, bueno, para alguien como yo que durante toda la vida ha leído sin cesar, son tantísimas que es imposible enumerarlas, pero lo cierto es que para El infinito en un junco, digamos que hubo dos clásicos que fueron muy importantes en la concepción del proyecto. Por un lado, Las mil y una noches, porque yo decidí que quería escribir un ensayo que tuviera una estructura y digamos una lógica narrativa muy semejante a la de Las mil y una noches, es decir, yo quería las mil y una noches de los libros. Entonces esa idea de historias que van conduciendo una a otra, que se entrelazan, que se trenzan, que se dan paso, que se retoman, ¿no? Y esa pasión narrativa, que es la de Sherezade noche tras noche, tratando de salvar la vida a través de los relatos, un poco en paralelo a como yo intentaba salvarme en ese momento tan duro de mi vida a través de la construcción de un relato. Entonces, bueno, ese libro me sirvió de inspiración para hacer ese experimento que yo quería llevar a cabo con El infinito, como transmitir información y conocimiento a través de un tejido, ¿no? De un tapiz de historias y de relatos. Y el otro libro que me sirvió también fueron los ensayos de Montaigne, que son una conversación constante con los clásicos, con Platón, con Aristóteles, con Epicuro, con Séneca, y la forma en la que trata con ellos Montaigne me resulta muy inspiradora. Parece que fuera alguien que prepara una cena o un banquete e invita a los clásicos a sentarse a su mesa y a comer y a conversar, ¿no? en esa intimidad cercana de quien ha leído y amado y comparte ¿no? Esa pasión por la reflexión. Y bueno, pues de alguna manera quise dirigirme a los clásicos con esa mezcla de amor y familiaridad con la que lo hacía Montaigne, que no se parece nada a esa otra postura de subirlos en un pedestal e idealizarlos. Yo no los idealizo, sé que eran muy imperfectos, que las sociedades antiguas pues tuvieron muchos aspectos oscuros, como la esclavitud, el trato que dieron a las mujeres, el imperialismo, la guerra, pero aún así fueron capaces de gestar ideas que nos han enriquecido profundamente, y ese era el tema de conversación y de banquete que quería plantear en El infinito en un junco, sin tratar de convertirlos en un modelo, pero al mismo tiempo negándome a que los aspectos oscuros de esas sociedades pues nos hagan cancelarlos o eliminarlos totalmente de nuestros referentes, ¿no? Y de nuestras lecturas, como también parece que hay ahora una corriente que pretende hacerlo. Y entonces Montaigne y Las mil y una noches fueron un poco mis referentes y mi fuente de inspiración. La última pregunta, súper acotada, Armando, porque estamos en la hora. Sí, perdón, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer, Irene, tu presencia. Mi pregunta muy simple, eh, si te podrías referir respecto a todos estos poderes en la sociedad que conspiran contra la lectura. Yo creo que uno de los más complejos es la responsabilidad de los propios humanistas, o humanistas entre comillas, digo. El tema de la enseñanza, por ejemplo, cuando la enseñanza no está dirigida hacia el asombro,
cuando muchas veces son los propios educadores los que generan el tedio a la lectura, o cuando uno ve en el mundo universitario, no solo preocupado, como decía Nuccio Ordine, de hacer de la universidad un espacio de entrega de títulos profesionales más que de sabiduría, de aprendizaje, sino el propio secuestro también de lo que es la alegría, el placer del saber, que uno lo ve, por ejemplo, tú acabas de mencionar a Montaigne, este reemplazo alarmante o esta muerte del viejo ensayo de cuño tradicional, ¿no? Y su reemplazo por el paper, que es bastante triste. Me encantaría si pudieras referirte un poco a eso. Y muchas gracias por tu maravilloso... Solo te acoto porque Irene tiene una entrevista, tenemos que cortar. Sí. Sí, tienes mucha razón, Armando. Yo también he tropezado contra esos problemas en la universidad, contra el exceso de especialización, contra esta separación, este foso que va alejando la universidad y la enseñanza de los debates públicos, ¿no? Por los que pareciera que un especialista debe mantenerse en su torre de marfil y escribir solo para otros especialistas, sino participar en la vida, en los debates, en la política, en los medios de comunicación, con lo cual también se abandona un espacio, un ágora de debate donde es importante que intervengan personas bien formadas y con conocimientos, que no banalicen la palabra ni secuestren tampoco la historia, ni la utilicen solamente al servicio de fines políticos e ideológicos. Por eso es cierto que la universidad tiene ahí una tarea pendiente. En muchos países está sucediendo esta separación, ¿no? Y creo, por decirlo brevemente, que tiene mucho que ver también con los sistemas de evaluación del profesorado, con los cuales se promueve. Los sistemas de evaluación son muy importantes. En la pasada crisis del 2008, los sistemas de remuneración dentro de los bancos causaron grandes desastres. O sea, tenemos que pensar muy bien qué es lo que premiamos, y en la universidad me parece que se está equivocando en este momento, premiando la especialización máxima, digamos el pequeño artículo de investigación frente al libro que es capaz de ofrecer una mirada de conjunto, ¿no? Y sobre todo se está creando una especie de divorcio entre la sociedad civil y el mundo académico, y eso es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, y que creo que también sería deseable que los ensayos los escribieran también más investigadores. Ahora los principales ensayos de divulgación no tienen la densidad de lecturas que podría tener pues, un especialista en derecho, en historia, en filosofía, en lingüística. Así que bueno, efectivamente también hay tareas pendientes, y creo que tenemos que debatir sobre cómo se está recompensando o evaluando el papel de la universidad y de los investigadores, porque yo tengo muchos compañeros que querrían estar trabajando de otra manera, pero ven cómo ese tipo de trabajos no son reconocidos, no son evaluados, no se puntúan, y entonces les obliga a marchar por el carril trillado por el que la universidad está llevándonos a una especialización compulsiva, que es otra forma también de minar el humanismo, ¿no? Entonces, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo en ese diagnóstico, y creo que también allí la universidad tiene que hacer autocrítica. Muchas gracias. Placer. Solo tengo que honrar el compromiso que tengo con Irene, que nos ha regalado lo más escaso que ella tiene, que es el tiempo. Pero todo momento hermoso es efímero. Yo creo que podemos estar muchas veces en compañía de personas que saben de saber, pero quizás estar acompañados de la inteligencia que se suma a la bondad, yo creo que es algo, a la honestidad, yo creo que es algo que deja una huella imperecedera.
gracias de corazón desde el fin del mundo. Esperamos que tu viaje a Chile sea maravilloso y este regalo para nosotros es inolvidable. Ha sido también un regalo para mí esta conversación, este tiempo compartido. Creo que es realmente lo que justifica el esfuerzo de escribir y de pensar, el saber que luego hay personas como ustedes para recibir los libros, para compartirlos, para darles nuevos caminos, nuevas vías, nuevas interpretaciones, para darles esa acogida y esa hospitalidad, que es lo que siempre soñamos los escritores, aunque cuando estás a solas en tu escritorio casi parece una posibilidad remota e inverosímil. Así que muchas gracias por toda la energía, por todas las emociones, por todo el entusiasmo, por todo lo que me han regalado, que multiplica mi tiempo en lugar de consumirlo, y se lo agradezco de verdad de todo corazón. Espero que en Chile podamos en algún momento coincidir o encontrarnos, o si no, en otra ocasión a través de Zoom, pues continuar esta conversación y otras, porque estoy muy deseosa también de escucharles, sus preguntas, sus reflexiones, su propia experiencia. Muchas gracias. No dejes de ser quien eres. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy Gracias, Natalia. emocionante Gracias, escucharte. Irene. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Bueno, Qué maravilla, qué maravilla. Me quedo un poquito porque no puedo dejar de decir que ha sido Sí. maravilloso. Muchas gracias, Natalia. sí, ahora que Muchas estamos gracias. Natalia. nosotros, Ahora que estamos Eh, nosotros, Natalia, perdón que los haya apurado, pero yo no quería abusar de la generosidad de ella, que estaba con una entrevista antes, otra después. Así que perdonen, pero tenía el tiempo, el teléfono. Pero realmente yo estoy muy emocionada porque, o sea, creo que pocas veces uno se encuentra con alguien tan luminoso. así es. Y tan humilde, tan Tienes clara respecto de la vida, de lo que ocurre, de los poderes del mundo, ¿no? O sea, es gente inteligente, ilustrada, no voy a decir hay mucha, pero hay. Pero, en fin, pero realmente creo que ha sido una maravilla poder estar acá. Perdona, Pedro querido, que te tuve que interrumpir, pero tenían que Pero preguntar si yo otros. había hablado mucho y quería Eh, darte las gracias a ti. Y eh, lo que iba a decir era que deberíamos agradecerte a ti también muy intensamente que nos hayas convocado y que haya sido hecho posible esta reunión. mm, Eso. mm. Sí. Gracias, Eh, Natalia. De Natalia. verdad, Muchas un gracias. deleite. Gracias, Natalia. Ya, me van a hacer llorar ahora porque en verdad Llore, estoy- llore, llore, se lo Quería merece. decir Llore. algo, Caucha que fuera Natalia. peso que canta. Es que es muy emocionante. es que todo ha Y sido es muy doblemente emocionante. emocionante, porque hoy día es 25 y tú estás estamos celebrando los ¿Verdad? 25 años. Son Sí. Mira qué 25 años de coincidencia. este taller, que ¿Sí? es En mucho el día tiempo. 25. Sí, pensé, y ya, ahora sí que voy a llorar, que solo faltó mi mamá. Sí, está. Sí, Natalia. sí, yo sé, Porque yo sé. Lulita, perdón, yo sé que tú querías preguntar, pero yo miraba la hora y de verdad ella lo más que me pidió, me dijo, tengo otra entrevista, tengo... Entonces, bueno, uno tiene que Por honrar los supuesto. compromisos, no puede, no... o sea, no hay nada... No, por supuesto, era una acotación muy cortita a propósito de algo que ella estaba diciendo en ese momento, por eso después bajé la mano, pero no hay drama. Muy bonito, muchas gracias. Además que vinieron los 3 invitados por ahí, todavía veo a la Flor. Felipe Qué se tuvo su que rico. ir, presentación también pero de nuestros invitados, de verdad, fue muy emocionante. Sí. Porque esto no bonito. podemos dejarlo en un grupo privilegiado,
Eso, que hay un efecto más Ese allá es en la el- eso es lo sociedad. que me, eso es lo que me Mm. queda. Mm. Que tenemos que reproducirlo, expandirlo y que sea una caja de Totalmente. resonancia. Todo Eso, lo que ella crear redes. decía, todo lo que ella decía, ¿no? Sobre cómo nos tratan de convencer, porque yo creo que todos los que estamos acá de alguna manera fuimos niños más solitarios, que nos gustaba leer de distintas maneras, digamos, ¿no? Entonces todo lo que ella decía, cómo los poderes fácticos nos tratan de convencer de que somos personas raras, que no es que no, en fin, que la lectura ya pasó, o que el pensamiento crítico, sino solo la lectura, ¿no? Fue tan importante eso que dijo al principio, lo que dijo de la traducción, porque dan ganas de hacer como clips, ¿no? Sí. Sí. Todo eso que dijo, o sea, todas las cosas, porque es muy brillante ella, ¿no? Sí. Es muy lúcida, estoy diciendo lo que es obvio, pero No, tiene esa sencillez que se agradece tanto, porque estamos tan llenos de gente ávida de poder. Se Entonces, conecta mucho con lo que hemos hablado todo el año. todo el año en el taller, los olvidados, ¿no? Como la gente que no brilla y que tiene tanto que decirle al mundo. Esto que habló ella, ¿no? Yo trabajo mucho con terapia en trauma, con terapia narrativa. O sea, lo que tiene que aportarle la literatura a la salud es un tema tremendamente importante. Entonces, no, Eres seca, Natalia. Eres qué lo bonito. máximo del mundo Oye, mundial. Linda, preciosa, ¿no? yo me quedé con lo cristalino de sus ojos ¿No es y cierto? su humildad. O sea, a mí no me importaba lo que hablaran, lo que preguntaran, ni nada. Cualquier cosa que escuchaba de ella Sí. me parecía sabiduría cristalina, entre comillas. O sea, qué grande ella y qué, como dices tú, lúcida en el momento. No, un privilegio, Natalia, así que coronaste los 25 años del taller con una persona más. Qué genuina, además, ¿no? Porque Sí, se agradece tanto las personas genuinas, honestas. Sí. Oye, nosotros deberíamos empezar un movimiento, como dijo ella, que no existe, el del orgullo lector. Sí, eso me pareció genial. Ah, el mes del libro, la semana del libro, el día del libro, ponte tú el día antes del día del libro, o el día después, no sé cuándo, y empezar a difundirlo. Ponte tú que aquí nazca un movimiento mundial del orgullo lector. Bueno, Lulita, tú ya empezaste algo, así que dale, Dale, Lolita. Con la boca muere el pez. Me inscribo. Me inscribo. Mira, vamos a empezar. Es que es es bien impresionante lo que ha pasado con este libro, traducido a 30 idiomas. O sea, con lectores en todas partes. No es un tema que uno hubiera imaginado que iba a ser atractivo para mayoría, ¿no? O sea, es bien sorprendente, y yo creo que además ella tiene esta cosa tan bondadosa, tan... por eso digo, el hecho de estar aquí con nosotros, ¿no? Es algo muy bonito, necesitamos mucho esto, mucha humanidad, ¿no? Como... qué bonito, Pedro, la conociste, por fin. A ti te toca, Tere, entrevistarla en... Sí, en el 12 en Puerto Idea. En Puerto Idea. No te escucho nada, Tere, no sé si soy yo. Tienes que estar más cerca del micrófono. Sí. Ya. No, el martes 7 ella va a tener una actividad en la Universidad Católica. En la Ciudad de la Palabra. Sí. Claro. ¿Ahí la vas a entrevistar? No. Después está Puerto Ideas, donde va a estar en varias actividades. La van a entrevistar, va a ser una conversación con Gonzalo Yarzún el viernes. Después va a inaugurar Puerto Ideas, pero parece que también con una conversación, eso no lo tengo muy claro.
el viernes en la tarde. Y la conversación que yo tengo con ella es el domingo en la mañana, en Valparaíso. Claro, el domingo a las 10:30. No, la pobre viene así como en una agenda, por eso es bien impresionante. Y yo, bueno, ya que me preguntaste, Natalia, me diste la palabra, quiero felicitarte también, porque yo lo encuentro súper sorprendente que ella con el nivel, o sea, uno es la generosidad de ella, pero también es tu gestión, en el fondo la seriedad tuya de convocar a una persona así y que esté dispuesta a conversar en una tele, porque verdaderamente ella no tiene tiempo para nada. Nada. Entonces creo que hay una gran generosidad de ella, pero un trabajo que tú has hecho muy serio que avala, digamos, esa invitación y por algo la acepta. Entonces, bueno, eso y respecto del efecto multiplicador, yo ya me ofrezco para apoyarlo en su iniciativa del orgullo lector. Bien. No, imagínate que Tere, la Lula, que está ahí arriba, tiene una fundación preciosa, Banco de Libro, para que tú la mires. Realmente es precioso. Gracias a la Lula, están acá los mediadores, que queda Giovanna, creo, no, Paola, perdón. Paola, Y pero nació en nació en este seno. En este seno nació eso. Sí. La historia dice. Sí. La historia dice. Sí, hay una historia bonita acá que... Es que es bonito, solamente un comentario muy cortito, Tere. Lo que pasa es que los 3 invitados que vinieron hoy día, una es Flor, que está con digamos, la computador de Paola, pero es Flor. Paola, ya. Porque ellos son la escuela Manquehue en Tiltil, que es dependiente del Sename, es un centro de internación provisoria del Sename. O sea, son chiquillos que delinquen. Y ella, la Flor, que Es es la que centro está acá, es claro, CIPCRC. Sí. CIPCRC. claro. Y el que estaba también Felipe, él es de la cárcel, digamos, del Centro de Reclusión Femenino de San Miguel. San Miguel. Son lugares muy queridos que ya hemos entregado 2 veces libros. Son lugares bien movidos para esta cosa, para la mediación, para hacer que los libros lleguen finalmente a quienes no tienen ni un acceso, si es que no es de esta manera. No hay presupuesto para estas cosas, en los lugares donde más se necesita, que es lo que decía Irene. Entonces, ese es el punto, que hay que unir esas fuerzas. Exactamente, es muy en la maravilloso. revista Libro, nosotros hacíamos donaciones de libros, me tocó ir también a centros del Sename. Claro. Nosotros yo creo que funcionamos... eso, o sea, lo que crea, lo que a mí cuando uno ve, bueno, qué solución hay, yo creo que más que esperar como de arriba, digamos, esta unir voluntades Hay que es una hacer, cosa comunitaria, exactamente. porque al final los proyectos todos son la gente, o sea, más que poner una estructura y poner gente a cargo, es desde abajo donde salen estas iniciativas cuando más florecen, digamos, porque es por una cosa también como de motivación propia. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es sumar esas voluntades y, bueno, encontrarse con gente que está en lo mismo. Como decía ella, no hacían creer que éramos personas aisladas y uno se va encontrando y a través de la fundación, y yo paso el aviso. Sí, sí. ¿Cuál aviso? ¿Cuál aviso? No se escuchó. No, yo también... Arbolé. También tengo una fundación que partió este año, ya estamos haciendo actividades y que tiene que ver con el rescate que tiene mucho que ver con esto, el rescate y difusión del patrimonio literario. Genial. O sea, rescatar obras y autores que están como olvidados, que no se han reeditado y hacer cosas en torno a ellos. Buenísimo. Pongámonos de alguna manera en contacto, de repente acá. Sí, la Natalia nos tiene que... Sí, porque nosotros recibimos libros, de repente, como tú dices, libros maravillosos antiguos, qué sé yo, editados por la editorial El Molino, por Zigzag, y que ya no se ven, y son un lujo, y llegan acá, entonces, claro, poder hacer algo en conjunto sería genial. Genial. Así que, no, mira, todo lo que... Les doy las gracias. Yo me voy a retirar ahora, encantada. Nosotros tenemos la grata misión y difícil misión de reencantar a la gente con la lectura, y en este caso a nuestros jóvenes, abrirles el mundo a través de la lectura y la escritura.
Así que me siento profundamente bendecida y voy a transmitir todo lo que hoy día escuché, porque creo yo que hoy en día ya es casi un acto de rebeldía seguir hablando de la lectura y la escritura y fomentarla. Y yo creo que los docentes tenemos esa misión, como lo decía Irene, y tener la plena convicción de que por ahí tenemos una herramienta sumamente potente. Y bueno, me siento profundamente agradecida del espacio y de la invitación y espero que podamos seguir en contacto. Nosotros necesitamos estas redes de apoyo. Para nosotros todo se hace porque en realidad siempre estamos innovando, jugando con esto. Y la verdad es que cuando nos llegan libros, tratamos nosotros de transmitirle a los jóvenes que esto es un privilegio, entre comillas. Y hay jóvenes que en la actualidad están siendo lectores a los 17 años recién. Entonces, ahí estamos, en esa búsqueda. Y estamos en esa entrega constante. Así que yo me siento honrada de haberme comunicado hoy día con ustedes. Se dio todo en realidad, porque no siempre podemos. Así que yo me retiro. Natalia, gracias por las gestiones. Luz, gracias por la invitación. Ha sido un honor compartir con ustedes. El nivel de ustedes es sorprendente y de nuestra invitada también. Bendecida. Y espero Gracias poder... a ti. Chao, gracias. Que se haga el efecto multiplicador. Muchas Sí. gracias por habernos acompañado. Gracias. Y ya te Chao. voy a mandar el link para que Sí. lo puedas reproducir. Sí, para que la grabación se Gracias. reparta. Bendecida. Hasta pronto. Chao, Hasta chao. pronto. Chao, Chao. 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 Chao, chao, Natalia, chao, chao a Chao. todos. Muchas gracias, Chao. muy emocionante. Chao. Chao. Gracias, Natalita. Chao a Chao, todos. Natalia. Chao a Gracias. todos. Gracias. Gracias. Besito a todos.